Lo volvió a hacer el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, amenaza, gritonea, da un golpe sobre la mesa y después dice, bueno, dentro de un mes vamos a aguantar estas tarifas. Vamos a esperar con los aranceles porque necesito que todos los demás cumplan con las órdenes que yo les he estipulado. El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, amaga, presenta el problema y luego presenta la solución, típico de los narcisistas. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando justamente de que Trump anuncia que va a eximir a los fabricantes de automóviles de sus aranceles del 25% a México y Canadá durante un mes, dice, siempre y cuando cumplan con los términos del TEMEC. Es decir, él está violando el TEMEC con estos aranceles arbitrarios y unilaterales, muy agresivos contra sus principales socios, Canadá y México. Pero él dice que va a eximir a los fabricantes de autos porque, pues, la regla es que cumplan con el TEMEC, mismo TEMEC con el que Trump no está cumpliendo. Antes del anuncio, Trump tuvo llamadas telefónicas con los presidentes ejecutivos de General Motors y del mismo Ford, y bueno, hasta del presidente de Stellantis o Stellantis. Y estos le dijeron, oye, pues nos vas a afectar con esta política. Por esto Trump recula, pero dice, bueno, estamos siendo razonables para no afectar de manera unilateral. Es decir, toma medidas unilaterales, pero dice que no lo va a hacer de manera unilateral porque es tan razonable que escucha a sus contrapartes. Los fabricantes de automóviles le ofrecieron impulsar inversiones en Estados Unidos, pero quieren certidumbre sobre los aranceles y las políticas medioambientales. La excepción temporal a los aranceles para automóviles se conoció apenas un día antes de que entraran los aranceles en vigor y en ese sentido, como tienen inversiones muy importantes en México y en Canadá, principalmente en México, Trump pues tuvo que esperarse. Y su ministro de Comercio salió a decir que es que el presidente está abierto a escuchar sobre otros productos que deberían estar exentos de aranceles, pero en la realidad no dice que se desplomó la bolsa de valores, no dice también que hay una preocupación muy importante entre sus votantes porque México, Canadá y China han pues puesto el dedo en la llaga, aunque México todavía no lo hace, lo hará la presidenta Claudia Sheinbaum en una plaza pública para decir, vamos a golpear a los estados republicanos, vamos a golpear a los principales productos de las empresas estrellas que se ubican en estados que apoyan al trumpismo. Entonces el trumpismo va a sufrir bastante en términos económicos, se le va a encarecer la vida y eso va a traducirse en menos votos para Trump por su intransigencia. Así que ahora nos salen con el cuento de que Trump es tan, pero tan comprensivo que está dispuesto a escuchar a su contraparte y que también está abierto a ver qué otros productos deberían estar exentos de aranceles. Es decir, primero pega y luego da masajes. Los aranceles de Trump, por supuesto, plantean dificultades para fabricantes de automóviles, sobre todo porque estos, lo habíamos explicado en infinidad de ocasiones en muchos programas, tienen insumos y tienen varias partes del vehículo, de un solo vehículo, que se producen en los tres países. Se ensamblan en algún país, se producen en otro y se va a detallar al otro. Y se están enviando a menudo piezas a través de las fronteras varias veces en la medida que se van construyendo los sistemas y los vehículos hasta que quedan terminados. Sería una locura que fueran tan eficientes si tuvieran, cada que cruzan las fronteras, que tuvieran que pagar impuestos. En ese sentido, la excepción para los autos y camiones que cumplen con las normas del TEMEC, es decir, Trump les pone como condición que cumplan con el TEMEC, pero él se lo pasa por el arco del triunfo, se refiere pues a que cumplan con la condición de no incluir componentes de fuera de estos países, particularmente que hagan a un lado a los chinos. Trump también está dispuesto a eliminar el 10% sobre importaciones canadienses de energía como el petróleo y la gasolina que cumplan con las reglas de origen del Tratado de Libre Comercio y anuncia que, esto lo dijo a través de Truth Social, la red favorita de Trump para golpear al mundo, que Canadá y México no han hecho lo suficiente para detener el contrabando de fentanilo y dice, la llamada terminó de manera algo amistosa en el caso de Trudeau.
pero también señaló a Trudeau por utilizar la disputa arancelaria para permanecer en el poder. Y dice lo siguiente en esta llamada con Trudeau: no pudo decirme cuándo se celebrarán elecciones canadienses, lo que me intrigó, como si me preguntara qué estaba pensando. Entonces me di cuenta de que está tratando de usar este asunto para permanecer en el poder. Los aranceles amenazan, pues, con descarrilar la incipiente recuperación económica de Canadá y podría desencadenar una recesión también hacia México. Por eso, los canadienses ya le respondieron a Trump: nos puedes hacer sufrir, pero vas a sufrir con nosotros. Y ya hay la amenaza, ya están cortando los contratos con Starlink, por un lado, y por otro lado, también es cierto que ya están decididos los canadienses a dejar de comprar alcohol a Estados Unidos. Así que sí, efectivamente, las empresas estadounidenses, sobre todo en los barrios trumpistas, van a sufrir y bastante. Así que Sheinbaum decía en la mañanera: lo bueno de esto es que México tiene plan A, plan B, plan C, plan D, y los va a anunciar públicamente. Y esto conociendo que hay varios miembros en el gabinete de Claudia Sheinbaum que conocen a la perfección Estados Unidos y también se conocen el desglose de las actividades de las empresas que son más importantes en los estados trumpistas, pues me parece que ese voto duro que llevó a Trump al poder va a padecer las consecuencias de las intransigencias de su amado líder. Ahora, ¿por qué Donald Trump se ha vuelto peligroso incluso para sus propias bases? Por su personalidad. Aunque Trump no es Estados Unidos y Estados Unidos permanecerá más allá de Trump, y Estados Unidos como sujeto internacional está obligado a cumplir con las leyes internacionales en diversas materias, pues cuando Trump se vaya, Estados Unidos va a tener que pagar un precio de los desmanes que haga Donald Trump. Pero Donald Trump está imprimiendo un sello personal de gobernar, le está minando la confianza a los demás países por la manera tan poco seria de conducir las relaciones internacionales, porque tiene una faceta narcisista, es muy marcado su narcisismo. Lo que caracteriza, pues, a estas personas es que se admiran a sí mismos, necesitan tener poder o sentir que controlan para poder decir lo relevante y lo brillante que son. Y esto Donald Trump lo hace una y otra vez. También es un megalómano, es pues un narcisista megalómano. Cree de que él mismo tiene tanta importancia sobre lo que ocurre en su entorno y que se tiene un poder y un derecho de cambiar la vida de los demás, tal en los términos que él lo requiere. También es un manipulador profesional, es un gran manipulador, quiere que otros trabajen para decirles que no hacen lo suficiente, y cuando hacen lo suficiente, él dice: pero esto se debe a mí, no a que ellos lo hayan hecho. Además de que es manipulador, megalómano, narcisista, piensa que el mundo gira en torno a él, es racista, al punto de estar equiparando una falta administrativa como el pasarte un alto, un semáforo en rojo, cometer una falta de vialidad para ser equivalente a un crimen. Pues miren, déjenme les platico algo. Mike Johnson, el republicano que es Speaker of the House, tiene a un asesor, de hecho es el jefe de sus asesores, Heidesheimer me parece que se llama, que acaba de chocar y se estampó en el Congreso, cerca del Capitolio, ahí en Washington. Se estampó borracho porque iba a exceso de velocidad. ¿Qué creen? Como el tipo es blanquito, como el tipo es asesor, jefe de asesores de Mike Johnson, el Speaker of the House, cercano a Trump, no le van a hacer nada. No lo van a criminalizar como criminalizarían a un indocumentado, si ese fuera el caso. Entonces, ese criterio es racismo. Es autoritario, quiere gobernar a punta de decretos y parece que, ojo con ese dato, parece que pues está frustrado porque, a diferencia de Corea del Norte, de China y de otros países, Donald Trump acá tiene muchos contrapesos y el poder en Estados Unidos es atomizado. De tal suerte, pues, que Donald Trump, además de racista y de autoritario, pues está frustrado, prepotente, arrogante, misógino, desprecia a los demás, necesita que se le admire, carece de empatía, tiene ansias de poder y sobre todo es intolerante.
saca, expulsa de los eventos importantes a quienes le cuestionan. Entonces, no necesariamente se le ve con seriedad y más bien quienes lo abordan intentan darle por su lado. Bueno, ese es Donald Trump y en ese contexto con eso hay que lidiar por 4 años. Aquí a continuación les platico con mi amigo Jesús Escobar Tobar pues qué está pasando y hacia dónde van las tendencias para Canadá, para México y para China. Sigan acompañándome. Hace, ¿qué fue? 24 horas, más o menos 48 horas, Trump dijo, van los aranceles, México y Canadá no tienen margen de maniobra, no hay margen de negociación. Canadá tomó sus determinaciones, la doctora Sheinbaum dijo el sábado, el domingo voy a anunciarlos, el jueves hay una llamada con Trump, pero de repente aparece el secretario de Comercio y nos dice, pues puede ser que lleguemos a un término medio, que Trump pues tenga cierta calma, que se llegue a algún acuerdo y horas después aparece la industria automotriz, esa poderosa industria automotriz, recordándole a Trump que pues las cosas no son tan fáciles, ni él tampoco parece ser, es tan poderoso como uno pudiera pensar desde afuera. Sí, mira, yo hacía un análisis en mi red social de X, en donde decía, pues, lo siguiente. Primero, Donald Trump no es Estados Unidos, porque mucha gente luego se confunde. Piensan que por ser un sistema presidencialista, Estados Unidos tiene, digamos, cedido el poder a Donald Trump. Y es cierto que Trump es espectacular en términos de sensacionalismo, es decir, es un espectáculo andante. Es cierto que Donald Trump es un animal mediático, le sabe bien a los tiempos, a las cámaras, y bueno, eso genera mucha polémica en torno a lo que declare Donald Trump, pero Trump no es Estados Unidos, en primer lugar. ¿Qué significa que Trump no sea Estados Unidos? Porque alguien me dirá, bueno, eso es evidente que no es. Trump es presidente temporal, es decir, que cuando concluya su periodo, 4 años, si la vida le da para eso, se va. Pero Estados Unidos es un sujeto político internacional a la vez que sujeto jurídico. Y como sujeto, valga la redundancia, está obligado a cumplir con el marco jurídico internacional que ha aceptado por voluntad propia, como dicen los contratos, firmar y cumplir. Máxime que cuando muchas de esas cosas que están por escritas en contratos, en acuerdos, en tratados internacionales, son resultado del impulso mismo que le da Estados Unidos. Entonces, una cosa es lo que Trump temporalmente quiera, y aquí habría que distinguir, querido Tocayo, la diferencia entre las políticas de Estado y las políticas de gobierno, ¿no? Las primeras tienen que ver con esas políticas transadministración que no importa si son demócratas o republicanos, se van cumpliendo a rajatabla. No importa si el gobierno de hoy es antagónico al gobierno anterior y al gobierno que venga en adelante, pero las políticas de Estado se van cumpliendo a plazos de 30 o 40 años. Mientras que las políticas de gobierno, esas sí cambian con el estilo personal de gobernar de cada administración. En ese sentido, regreso a lo que estaba diciendo. Donald Trump en este caso está poniendo una visión particular de gobernar, un estilo personal de gobernar. Sin embargo, como lo está haciendo a base de decretos, son temporales y además tiene contrapesos. ¿Qué significa esto? Que los decretos que están permitidos, a ver, hay que decirlo, están permitidos por ley en Estados Unidos, los decretos presidenciales expiran, uno, cuando el presidente se va y el siguiente presidente los anula por decreto. Es decir, como la intención, querido Tocayo, es que si el presidente en turno no tiene mayoría en las cámaras o no tiene posibilidad de hacer alianzas estratégicas con el otro partido o los otros partidos, si hay partido verde o partidos o congresistas o senadores independientes, si no tiene posibilidad de aliarse con algunos de ellos, entonces el decreto significa que en fast track, es decir, de manera rápida, saltándoselos, pueda empujar algunas políticas que le interesan en razón del interés nacional. ¿Cuál? El que la administración en turno establezca. Pero un gran limitante, como todo en los países que tienen una constitución fuerte, nada está por encima ni debería de estar en contra de la constitución. Y ahí viene un talón de Aquiles de Trump.
en su grandilocuencia, en su populismo, en su narcisismo, Trump sí ha ejecutado decretos que pretenden minar artículos de la Constitución. ¿Y qué crees? Pues ahí algunos jueces se la han estado deteniendo. Por ejemplo, el tema de la nacionalidad, que afecta directamente la enmienda número 14 de la Constitución. Es decir, eso de que ahora, aunque nazcas dentro del territorio de Estados Unidos, ya no puedes ser ciudadano. Bueno, pues se la echan para atrás porque dicen, si de por sí tenemos problemas demográficos, si de por sí nuestra población, estábamos viendo cómo se invierte la cadena demográfica, ¿no? La pirámide demográfica, quiero decir, si este señor viene con esta ocurrencia que además está en contra de la Constitución, pues ¿a dónde irá nuestra mano de obra y cuál fuerza de trabajo garantizará las pensiones de la CNTUT? En ese contexto, pues, en el marco de lo comercial, Donald Trump, que llegó prometiendo que acabaría con la inflación, es decir, que la reduciría, para la gente que nos está escuchando, la inflación tiene que ver con los precios de los productos cuando están por encima del valor acordado debido a una crisis, debido a algún fenómeno, alguna externalidad. Entonces los precios se disparan, los precios se inflan y a ese proceso se le llama inflación. Bueno, debido a la crisis energética por la guerra contra Rusia, Joe Biden es cierto que metió a Estados Unidos en un brete, en una inflación, es decir, en el encarecimiento sistemático de casi todo, de los últimos 40 años no había vivido Estados Unidos una inflación tan grande, a pesar de que Estados Unidos la vida es cara. Pero entonces Donald Trump llegó prometiendo que a diferencia, así lo dijo Trump, no lo digo yo, del estúpido de Biden, que no supo manejar la economía, Trump dijo, yo, pero así voy a acabar con la inflación. Yo voy a aumentar el empleo. Yo voy a aumentar la capacidad productora y productiva de nuestros agricultores y también de nuestras empresas exportadoras. Yo, además, voy a hacer que Estados Unidos sea grande otra vez. Pero querido Tocayo, va a hacer grande Estados Unidos otra vez, dedicando buena parte de los recursos del Estado a deportar gente, tú y yo lo sabemos, gente que hace grande a Estados Unidos por su fuerza de trabajo, su mano de obra barata, a la que además explotan, a la que además le cobran impuestos, pero no le dan prestaciones, que es el sector más vulnerable de la pirámide en Estados Unidos, que son los migrantes sin documentos, porque sí les cobran impuestos, pero no les dan prestaciones. Y es una poderosísima herramienta que hace grande a Estados Unidos otra vez, lo reconozcan o no estos pinches supremacistas. En segundo lugar, quiere hacerle la guerra a México y quiere apropiarse de Canadá y quiere apropiarse del canal de Panamá y quiere apropiarse de Groenlandia. Eso ya de entrada pone a Estados Unidos contra las cuerdas porque gracias a Dios que tiene tantas ambiciones y no se va a concentrar únicamente en México, sino así nos iba, porque sea lo que sea, aunque esté en decadencia, tiene la capacidad de hacernos muchísimo daño. Pero como ahora ha dividido su interés en diferentes frentes al mismo tiempo, además de manera simultánea, entonces eso hace que lo mantenga entretenido. Pero entonces, sus políticas empiezan a ser contraproducentes para sí mismos y se materializan. Por ejemplo, no es esto, con esto quiero decir pues que no es tan poderoso como creen. No sé si tuviste la oportunidad de ver eh, el martes 4 de marzo el Estado de la Unión, el discurso de Claro. más de 3 horas, pero nada más se levantaban a aplaudirle como fans en un mitin de campaña los republicanos. Pero si te fijaste, los demócratas se quedaban sentados. Bueno, cuando viene Benjamín Netanyahu o algún sionista y da un discurso, todos se levantan. Es más, le aplauden más al primer ministro de Israel cada que viene a dar un discurso al Congreso, o le aplaudieron más a Zelensky en tiempos de Biden, republicanos y demócratas, de lo que le aplaudieron a Trump. Y eso que Trump fue a decir que era el hombre más popular de los últimos tiempos y que quiere ser más grande que George Washington y que quiere ser más grande que Abraham Lincoln. ¿Por qué no? Dice Trump. O sea, de esas dimensiones se ve el tipo. Sin embargo, no es tan poderoso porque en Estados Unidos el poder está atomizado. Y si partimos de que las corporaciones tienen una influencia brutal en legisladores, en senadores, en gobernadores y en el presidente y en su gabinete, entonces eso forma una especie de equilibrio cuando hay un desequilibrado como Donald Trump, que es un elemento disruptor. Entonces, ¿por qué los aranceles se
retraen otra vez. Yo tengo tres principales hipótesis. La presión de las corporaciones estadounidenses que se verán afectadas con la ruptura del TEMEC, porque esto que está haciendo Trump es amenazar de muerte al TEMEC. Llamadas, como tú bien decías, ¿no? De estos grandes consorcios que le dicen, oye, nos vas a afectar a nosotros. Si no estás haciendo esto para amagar nada más, sí nos vas a afectar a nosotros y vamos a tener pérdidas millonarias y eso se va a traducir en desempleo masivo en Estados Unidos. Primer golpe a su base de votantes, tocayo. Segundo, el que tal vez Trump no quiere, no tiene la intención real de imponer los aranceles, pero amaga con ellos para obtener concesiones de los gobiernos, concesiones de México, concesiones de Canadá, concesiones de Europa, concesiones de todo aquel al que amague con aranceles que le pueda reventar la economía. En tercer lugar, el que haya una evaluación, porque detrás de las ocurrencias de Trump hay un equipo serio de trabajo que están haciendo constantes evaluaciones del efecto que tienen las declaraciones de Trump, primero en sus votantes, y mientras la base de votantes no se vea vulnerable ni vulnerada por las propias medidas de su presidente, al que eligieron y en quien tienen grandes esperanzas, entonces hacen evaluaciones y por eso Trump se va guiando. Si no es bien recibido lo que dice o lo que hace, entonces recula. Si no, va al frente con todo, como en el caso de Ucrania. ¿Vieron cómo se portó Zelensky? Y entonces empieza a quitarle ayuda, empieza a cancelar el tema también de la colaboración en inteligencia, le empieza a prohibir a otros anglosajones como Reino Unido y Australia que compartan información sobre Ucrania con Ucrania, y entonces dobla a Zelensky, pero van haciendo evaluaciones, hay equipos serios que respaldan lo que va haciendo. Y en ese sentido, hay una evaluación trumpista de las consecuencias negativas para diversos sectores de la economía del país y su potencial daño autogenerado en el corto plazo, tocayo, en lo electoral. ¿Por qué? Porque tanto México como Canadá, como China particularmente, los dos aliados y el adversario principal, le han dicho, te vamos a contragolpear con aranceles espejo, pero no aranceles generales, sino aranceles principalmente contra productos de empresas que están ubicadas en distritos y en los estados más republicanos y más trompistas. Eso se va a traducir en el mediano plazo en el encarecimiento de la vida, en la reducción de las exportaciones y, por supuesto, en el aumento del desempleo en estas zonas de la gente que votó por Trump. Y una cuarta, las amenazas de también boicotear y de sabotear la economía estadounidense en los estados péndulo, en Wisconsin, Michigan, Georgia, Pensilvania, ¿no? Ahí le generan un problema grave a Donald Trump, porque al final de cuentas, tocayo, esos son los estados que definen las elecciones en Estados Unidos. Cuando un gobierno no les responde, en la siguiente elección, entonces votan por la otra opción. A diferencia de California, que ya lleva 30 años votando demócrata, esté depredada la situación o sea buena, demócrata, demócrata, demócrata. O en Texas, que no matter what, siempre republicano, republicano, republicano. Los péndulos no, los estados, los swing states, por eso se le dice péndulo. Una elección votan acá, otra elección votan acá y otra más allá. Si castiga a China y Canadá es el que más capacidad tiene para castigar, sobre todo con recortes de luz y con evitar comprar el alcohol que produce Estados Unidos. Canadá es su principal comprador de alcohol, son los más, ¿no?, tomadores de alcohol, del alcohol que viene de Estados Unidos. Pues Canadá ya empezó a mostrarle los dientes y le dijeron, nosotros no empezamos la guerra comercial, pero no la vamos a perder. Nos vas a causar mucho dolor, pero también te vas a venir con nosotros. Entonces, esto, tocayo, en 2 años, en las elecciones intermedias de 2026, ¿sabes? Ahí se le acaba la grandilocuencia porque perdería la mayoría en las cámaras. Pero además, el tribunal judicial de los Estados Unidos, el máximo órgano judicial en Estados Unidos, aunque está muy influido por el conservadurismo, 6 de 9, de los cuales 3 son herencia de la primera administración de Trump, también tiene la obligación de mostrarle lealtad a la Constitución y no a Donald Trump, con lo cual Trump queda más vulnerable. Entonces, en resumidas cuentas, Trump es fuerte o su imagen grandilocuente es fuerte hacia el exterior,
porque amenaza con lo que representa ser el presidente de los Estados Unidos, pero adentro de Estados Unidos, si no equilibra lo que dice con lo que hace, puede perder apoyo electoral, víctima de su propia grandilocuencia, y eso le va a costar incluso hasta un juicio político, porque está dejando varios eslabones sueltos, tocayo, débiles. Oye, tocayo, pero los chinos parece ser que ya se lo tomaron muy en serio, lo que declaró el gobierno chino de que pues estamos listos para cualquier tipo de guerra que quiera librar Estados Unidos y puede cruzar esa frontera. No, no hablo de un conflicto bélico per se, sino de llevar al mundo a ese extremo sin que nadie lo pueda detener en ese sentido. O tú también ves, porque también leyendo ahorita ya otro sector importante, como es el que tiene que ver con los productos agrarios en Estados Unidos, abiertamente también ya están presionando a Trump, los agricultores norteamericanos, diciéndole, sigue negociando con México y Canadá porque también nos vas a pegar y también nos va a pegar China en un momento dado. El papel de China, tocayo, en todo esto, ¿cómo sientes tú a los chinos? Tú corrígeme, tú eres el experto. Yo no recuerdo que China hubiera hecho un pronunciamiento así de claro, ¿no? En un momento dado, pero ¿cómo sientes tú a los chinos en todo este escenario? China está sacando las uñas y está empezando a mostrar un efecto disuasivo muy interesante que no se le había visto. Yo siempre en mi canal le digo a la gente, si hay un sujeto internacional muy paciente, muy prudente, muy cuidadoso en cada palabra que usa cuando tiene un pronunciamiento internacional, ese se llama China. A pesar de tener una gran capacidad nuclear, sobre todo, además de la capacidad nuclear, ¿sabes qué tiene China? Que Estados Unidos se está quedando corto, tocayo, y que es igual lo más importante, el sistema balístico y los sistemas de crucero. China hoy por hoy es capaz de pegar un misil en cualquier parte del planeta en máximo 1 hora. O sea, desde donde lo envíe hasta donde lo pegue, máximo 1 hora. Entonces, los chinos tienen una capacidad tecnológica bárbara, no tiene la cantidad de bombas nucleares que tiene Estados Unidos, pero no las necesita tampoco. Con 10 bombas que se tiren cada uno, con eso aplastan a la humanidad entera. Y eso lo saben en los dos países. Pero China tiene una gran capacidad balística que Estados Unidos está perdiendo. Entonces, China es muy prudente, muy cuidadoso, pero hoy, este 5 de marzo, bueno, el 4, desde el 3 de marzo, luego lo reiteraron el 4 de marzo, lo volvieron a reiterar el 5 de marzo de 2025, dice, China no busca conflictos, primer statement, primera pronunciación, pero ya se enfadó, ya se hartó del acoso de Estados Unidos, que es brutal, o sea, para lo cuidadoso que suelen ser en las posicionamientos públicos internacionales, me parece que es de cuidado. Luego dice, en tercer lugar, China ha ayudado a Estados Unidos a trabajar un tema que es de competencia única y exclusiva de Estados Unidos. Que Estados Unidos no haga su trabajo no quiere decir que tenga que obligar a que los demás trabajen por él, que es prácticamente lo que ha estado haciendo Donald Trump. Pero en cuarto lugar, tocayo, lo que dicen, si Estados Unidos viene en son de paz y pide coordinación y nos trata con respeto de igual a igual, le podemos ayudar. De lo contrario, asumimos que quiere guerra y estamos listos para guerra arancelaria, guerra comercial, guerra tecnológica o guerra del tipo que quiera. Vamos a luchar hasta el final. Y luchar hasta el final es muy disuasivo porque es justamente la razón por la que no se han atrevido a atacar a Rusia, porque es otra potencia nuclear. Pero a diferencia de Rusia, China tiene un sistema balístico más moderno. Es decir, el de Rusia es muy, muy eficiente, pero el de China es más obeso. Tiene menos cantidad de cosas, pero es más obeso y más rápido y más moderno. Los chinos han trabajado muchísimo en tecnología, cosa que Estados Unidos no tanto. Entonces, tiene una capacidad disuasiva. Pero otra cosa que ha hecho muy bien China, a diferencia de Estados Unidos, es desarrollar la diplomacia de la cartera, tocayo. ¿Qué significa esto? Mientras Estados Unidos se basa en la necropolítica, mientras Estados Unidos se dedicó a invadir Afganistán, para supuestamente llevar la democracia, aunque después en 2021 Joe Biden dijo que ellos nunca habían querido llevar la democracia en Afganistán, que ellos estaban ahí para evitar una amenaza terrorista desde Afganistán,
pero decían que iban a derrocar al talibán para llevar la democracia y para liberar el yugo, porque eran feministas, para liberar a las mujeres del yugo del talibán. Y tocayo, hoy en día el talibán está más fuerte que nunca, mejor armado que nunca, las mujeres más oprimidas que nunca en la historia de Afganistán, y Afganistán es una verdadera potencia exportadora de la hoja de amapola, que después por ahí la transforman en heroína y que va a parar, pues tú ya sabes a dónde. Por otro lado, Estados Unidos invadió Irak, desgarró el tejido social, más de 1.5 millones de muertos. Es brutal porque de ahí, de los hijos de esa generación golpeada por Estados Unidos en 2003 y 2004, 10 años, 10 o 12 años después, para 2015, se convirtieron en el Daesh, el Estado Islámico de Irak y Siria, o ISIS, que se convirtió en una gran amenaza terrorista. Entonces, hoy en día, estos países tienen el tejido social rasgado, fracturado. Los países todavía en infraestructura siguen destruidos. Son, me parece que el 1 y el 4, así en ese orden, Afganistán e Irak, con mayor número de personas con amputaciones de alguna extremidad por bombas que todavía siguen detonando cuando van al campo las personas, para que te des una idea de la magnitud. Bueno, mientras nuestros vecinos democráticos del norte fueron a hacer eso, China estuvo haciendo puertos, carreteras, vías ferroviarias, megapuertos, aeropuertos incluso, pero no los hizo en potencias mundiales, que también en Alemania, por ejemplo, es dueña de buena parte de los puertos, en Israel es dueña de más de la mitad del puerto de Haifa, pero en África, una cantidad de puertos, es decir, le ha invertido a la infraestructura africana tremendamente. Vemos también de Chacay en Perú y la propuesta que tienen en Nicaragua de abrir un canal que le compita al de Panamá. En sí van por todas las canicas los chinos, y en ese sentido me parece que Estados Unidos nada más tiene sus armas y una gran deuda gigantesca que veto a saber cuándo puedan lidiar con ella, porque nada más para que te des una idea y por qué también Trump está desesperado, Estados Unidos tiene una gran deuda de unos 28 trillones de dólares, millones de millones de millones, que nada más el puro pago de los intereses oscila entre los 850,000 y 900,000 millones de dólares cada año. Entonces, esto es más que el propio gasto militar de Estados Unidos, que de por sí es el gasto militar más grande del mundo. El doble que China, 10 veces más que el de Rusia y 11 o 12 veces más que el de Reino Unido, Francia o Alemania. Entonces, están invirtiendo mal, pero se están metiendo con el equivocado. Y hoy, tocayo, y con esto cierro esta parte de la intervención, hoy el embajador chino con sede en Bogotá pone también un mensaje muy fuerte en donde dice, en 1840 los británicos iniciaron la guerra del opio contra China, obligándonos a consumir opio, porque queríamos dejarle de comprar opio, nos hicieron la guerra. Y es una guerra muy famosa porque cómo nos envenenaron, y cuando nos quisimos quitar el veneno de encima, nos cayeron a palos. Hoy Estados Unidos intenta hacernos otra guerra con el pretexto del fentanilo. Dice, son unos depredadores, no han cambiado, pero el mundo cambió y China cambió. Estamos listos. A mí me parece tremendo, pues, porque estamos viendo varias voces chinas siendo tan prudentes los chinos y siendo tan pasivos los chinos, y siendo la estrategia de China históricamente es aguantar, 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 aguantar hasta que ya no pueden más. Puede pasar una década y ellos aguantaron, aguantaron, aguantaron hasta que detonan. Parece que Trump les está llevando a manifestar que están listos, tocayo. Oye, tocayo, y finalmente, el tema Sheinbaum, el tema México. ¿Cómo valoras tú la actitud por el pronto de la doctora Claudia Sheinbaum de decir, voy a hablar mañana el jueves con Donald Trump, y todavía esperamos para tomar una determinación y anuncios el día domingo en esta asamblea informativa? Wow, me parece que Claudia Sheinbaum se ha comportado espectacular. Se ha comportado espectacular porque ella dice cabeza fría, subordinación no, coordinación sí, soberanía nacional ante todo, y destaca algo que es muy importante, porque de verdad México necesita más moralización, remoralizarse, en el sentido de que siempre nos vemos a nosotros mismos como una sociedad cabizbaja, vulnerable, etcétera. Pero la presidenta
llama la atención de algo que también es cierto. Somos una sociedad fuerte, dice, y unida. Y en este momento el respaldo que hay en favor de la presidenta es enorme. Entonces le va a dar a Trump una sopa de su propio chocolate. Va a anunciar medidas espejo, pero ¿sabes también qué fue espectacular? Medidas espejo anunciadas de forma espectacular ante una sociedad en el corazón de la Ciudad de México, que a su vez es el corazón del país, de no nos vamos a dejar y esto es lo que tenemos para pues contrarrestarlo. Pero eso en lo público, en lo estratégico, en lo privado, en lo duro, me parece que también la presidenta estaba ganando tiempo para que pasara lo que acaba de pasar. Es decir, a la diferencia de los canadienses que respondieron así y que además salió Trudeau y dijo, a ver, yo quiero a los Estados Unidos, sé que los estadounidenses nos quieren, pero su presidente es un imbécil y a él le vamos a pegar. Por él vamos a también a defendernos y eso va a generarle daños a la economía de Estados Unidos, pero Trump empezó la guerra. Esto lo dijo Trudeau, pero lo han repetido casi todos los primeros ministros de las diferentes provincias canadienses, sobre todo Doug Ford, que era más de la línea trumpista, pues también está cerrando filas a favor de Trudeau. Pero de inmediato empezaron a sacar los alcoholes estadounidenses de las licorerías canadienses y de volada anunció en este caso gobernador, sí, primer ministro de Ontario, que le iba a cobrar a Michigan, a Wisconsin y a Nueva York 25% adicional de tarifa por la luz que les provee. Hizo esto directamente relacionado con los aranceles que Trump le está imponiendo a la industria canadiense. Si ustedes no pagan, les vamos a cortar la luz. Entonces, y sale Pierre Poilievre y también guerra, pero no la vamos a perder. Pero tú también vas a sufrir con nosotros. Oye, es decir, Trump ahora sí tiene razones muy serias para preocuparse por lo que pueda pasar con los estados tapón, con los efectos nada más de Canadá. Pero cuando hacen una evaluación, como te dije hace un momento, en la evaluación dicen, bueno, vamos a esperar, vamos a ganar tiempo y vamos a ver cómo le planteamos a nuestra gente que nosotros salimos ganando, aunque realmente reculamos. Pero la presidenta Sheinbaum ganó tiempo. Estratégicamente, mientras China y Canadá se llevaron el desgaste, la presidenta no anuncia el plan B, porque ya ves que dijo, tenemos plan A, plan B, plan C, plan D, plan F. Eso es lo importante, que sí tenemos planes dependiendo de cómo esto vaya escalando. Pero como también no es la primera vez, hay que decírselo a la audiencia, que Trump recula, empieza a ser visto como alguien que asusta y si el otro, la contraparte se asusta, entonces sin necesidad de hacer lo que dijo, sigue adelante y sigue exigiendo más cosas. Pero la presidenta gana tiempo porque ahora me parece que el discurso del domingo va a ser diametralmente distinto al que hubiera sido en caso de que Trump no hubiera reculado. ¿Sí me explico? Y esto lo hizo sin sacrificar la relación personal que tiene con él, porque aquí déjame te digo una cosa, Joe Biden pues era un viejo lobo de mar. Joe Biden en los 3 minutos que tenía de lucidez, porque recuerda que 24 horas del día se la pasaba durmiendo, de esas 24 horas, la hora que sí trabajaba, pues 3 minutos estaba lúcido y los otros 57 minutos se la pasaba dormitando. Pero Biden era institucional. Biden, con más de 50, 60 años de experiencia en la política, fue senador desde los 29 años. Imagínate, cumplió 82 años en la presidencia de Estados Unidos. O sea, 60 años, 53 años de experiencia, pues es el típico político institucional que te está mentando la madre con una sonrisa y muy amable te saluda y te da un apapacho. Donald Trump, por el contrario, no, viene del mundo salvaje, del capitalismo, del mundo depredador, en donde los otros hacen lo que yo quiero que hagan y yo soy el que da el problema y luego yo lo resuelvo y yo quedo como héroe. Porque Trump quiere poner a trabajar a todo el mundo, pero él llevarse el crédito. Entonces, un animal político de esa envergadura valora mucho como sus relaciones personales. Biden era institucional, tú sabes que los políticos traigan mierda sin hacer gestos. Los políticos son capaces de decirte una mentira jurando sobre la Biblia. ¿Eso qué significa? Que la relación es más institucional, pero Trump es más frontal
y más de valorar menos, de apreciar menos las instituciones y de valorar más las relaciones personales. Me parece que el hecho de que se exprese muy bien todo el tiempo de Claudia Sheinbaum y que diga que es una mujer muy inteligente a la que respeta y admira y bla, 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 aunque después diga que el gobierno mexicano está cooptado por el narco, bueno, en el trato directo me parece que Sheinbaum es probable que le saque más concesiones a Trump de lo que Trump ha dicho que va a hacer con México. Y a diferencia de Zelensky o de Trudeau, a los que Trump detesta en lo personal, igual que a Macron, con Claudia Sheinbaum, por lo menos queda esa reserva de Sheinbaum no me ofendió, Sheinbaum es muy respetuosa y Sheinbaum es muy pulcra en su trato conmigo, porque tú recuerdas que en la mañanera incluso hay periodistas que le han dicho, oiga, ¿qué piensa de Trump? ¿Cómo se comporta? No sé qué, y ella dice, yo no me voy a entrar al terreno de lo personal, es un jefe de Estado, merece mis respetos, es el presidente y yo también represento a millones de mexicanos y no los voy a poner en riesgo por osarme a decir algo en lo personal. Eso habla muy bien de ella. No sería el mismo discurso que incluso ellos mismos planearon aquel miércoles 4 de marzo, o 3 de marzo, corrígeme en la fecha, pero no sería el mismo hasta ahora que ya Trump y que ya el mismo secretario de Comercio de los Estados Unidos, el lunático Lutnick, ha salido a decir, sí, sí, Trump escuchó a sus contrapartes de Canadá y de México y bueno, pues como es un hombre muy razonable, les va a dar un tiempo más para que reflexionen bien y para que trabajen más en aras de que el presidente pueda reconsiderarlo. Es decir, ganó tiempo y me parece que ese tiempo va a ser saludable para ella, porque entonces va a poder salir adelante sin asumir el daño que se pudo haber generado, ahora que ya no se va a generar por lo menos en un mes más, tocayo. Mi querido tocayo, Jesús López Almejo, yo como siempre te agradezco muchísimo este verdadero pasaje de enseñanza que nos permitas aprender de ti, querido amigo. Muchas gracias, Jesús. Al contrario, siempre se platica muy delicioso contigo y es muy refrescante, ¿no? Porque se emplea uno a fondo. Muchas gracias.